Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña que como todo último viernes de mes, y en este caso mes de julio, vamos de la mano de María Ángeles Álvarez a la vida y obra de San Juan de la Cruz. Así que bienvenidos a este programa que tanto nos pueda acercar a este gran místico abulense y con el cual comenzamos nuestro programa. Hola, muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Todos nuestros oyentes ponen atención porque de alguna manera se pueden dirigir o estar por los lugares que estamos relatando en la vida y obra de San Juan de la Cruz, y en este caso por Granada, donde hemos tenido pues un buen grupo de oyentes que se han comunicado con nosotros, que han pasado aquí por Ávila, que nos han contado, y hay que decir que seguimos con San Juan de la Cruz en Granada, y en este caso con convivencias que él tuvo allá. Sí, de gente que él le conoció, que tuvo trato con él, dirigidos espirituales, frailes, monjas, seglares. Vamos a ver un montón de testimonios. ¿Cómo sembraba este santo y cómo florecía su semilla? Sí, tenía esa cercanía con la gente que hacía que estuviera siempre a su lado. Y entonces por eso nos ha dejado un montón de testimonios que se recogieron en los procesos, ¿no?, de la santificación. ¿Y qué podemos decir después del último programa que tuvimos en razón de la Fundación de Granada y ahora ya San Juan de la Cruz establecido en Granada? Pues estábamos viendo cómo San Juan de la Cruz era una persona que unía muy bien lo que es la vida diaria, los trabajos, con la oración y la contemplación, y cómo pues era obrero, era albañil, era agricultor, era un poco lo que se necesitaba en ese momento, que para poder hacer las obras de construcción que tenían que hacer en el convento de los mártires, pues que llamó a su hermano Francisco, que llegó desde Medina del Campo. Y nos cuentan cómo vino vestido de manera muy pobre y entonces pues rápidamente allí llamó un poco la atención, ¿no?, que el hermano fuera así vestido. Y bueno, comentaban, pues parece ser que es que la familia de Fray Juan pues eran labradores, ¿no? Y entonces él rápidamente les corrigió a la gente y dijo, no, en mi familia no somos labradores, sino que mi familia es de tejedores. Sí. Ahora nos parece que, bueno... Son gremios diferentes. Sí, pero en aquella época, según he estado yo leyendo, era algo como mucho más importante. Sin duda. Porque los labradores no era solo una denominación de un trabajo agrícola, sino era el reflejo de una condición social en la cual se tenía como una especie de limpieza de sangre. Es decir, eran personas intachables, eran sí. Los grandes, los agricultores, los labradores, ¿no? Era algo diferente a lo que nosotros podemos hoy en día poner. Mientras que los tejedores siempre eran la clase más pobre, la que era incompatible con cualquier deseo de gloria. Y realmente, como vemos, la familia de Fray Juan era eso, no eran labradores para nada. Eran pobres, así murió el padre y así vivieron, ¿no? Y él, como vamos a hablar también en este programa de tantas lecciones que nos dio, las lecciones que nos da sobre la humildad son grandísimas, porque él lo vivió en primera persona desde que era niño, joven, la enseñanza de su madre, su hermano, que también es otro santo, ¿no?, del que estamos hablando. Francisco, ¿no? Es decir, que realmente eran, tejedores, no eran labradores. Existen los dos apellidos, labrador y tejedor. Sí. Pues el santo, como decíamos, empezó a hacer todas las obras de construcción que se necesitaban y que se plantea el tema de la conducción del agua y decide construir un acueducto para salvar del desnivel, ¿no? Un acueducto que tenía una longitud de 73,50 metros, o sea... Estamos hablando de un gran acueducto con una altura máxima de 5 metros
30 y una mínima de 2,30. Es decir, yo cuando he recogido estas cifras digo, bueno, es que eran muy pocos, porque hemos visto que era una comunidad muy pequeña, tenían muy pocos medios, o sea, las piedras las cortarían, las llevarían, no sé muy bien. O sea, me parece una obra casi titánica para lo pobres que eran y los pocos que eran, ¿no? Pero hay que irlo poniendo todo también ahí, ¿no? Como parte de la vida de Fray Juan, ¿no? Que nos impresiona. Son reliquias que nos han quedado en el tiempo. Exactamente. También el santo construyó en el convento las habitaciones, las celdas y alguna sala. Construyó el claustro alto y bueno, tomó pues algunos de modelos de algunos de los conventos que él conocía. Pero como hemos ido conociendo a Fray Juan, a él le preocupaba más casi que la construcción, que realmente, como vemos, sí le preocupaba mucho y tenía mucha obra material, lo que es la construcción espiritual. El poder ir poco a poco edificando a esta pequeña comunidad de frailes, a las monjas recién establecidas, a toda la comunidad que había en Granada que miraba expectante a estos pobrecillos que estaban ahí en ese lugar tan agreste y tan duro. Y vemos cómo estaba lleno de trabajos Fray Juan. Es decir, imaginémonos la cantidad de cosas que he dicho que estaban haciendo, pero cómo siempre tenía la posibilidad de visitar a la gente en la ciudad. Es decir, que toda su parte apostólica en ningún momento quedó subsumida por su parte, como si dijéramos, constructiva o laboral, sino todo lo contrario. Él siempre, como digo, ponía la parte espiritual en un peso grande frente a lo que son los trabajos cotidianos, ¿no? Voy a leer un texto en el que nos va a reflejar un poco este momento, ¿no? En el que, bueno, pues estaba Fray Juan con muchos trabajos y cómo necesitaba que algunas personas de la ciudad, de Granada, pues les ayudaran, y cómo poco a poco él les invitaba a ir un poco pues para ver si podían echarles una mano con todo esto, con toda esta construcción que llevaban a cabo. Y dice así: fuimos a casa de algunos oidores y presidente, a quien dio las buenas Pascuas, cumpliendo con ellos religiosamente, que parece que le daba a Dios gracia y sal para todo. Y disculpándose con el presidente de no hacerle visita a menudo, dijo que no era por falta de memoria en cumplir la obligación de encomendarle a nuestro Señor, sino por cumplir con la obligación del recogimiento religioso. Así el presidente le dio las gracias por cuidar de ellos con sus oraciones. Y les dijo, miren, no les visito mucho, pero realmente eso no significa que no me preocupe de ustedes, yo les tengo en mis oraciones, ¿no? Y yo creo que esto nos pasa muchas veces, ¿no? Que parece que a una persona la quieres y la cuidas más porque estés atendiéndola de manera personal, pero también muchas veces la estás atendiendo de manera orante. Sí. Estás con ella, todo el día está en tu pensamiento, en tu oración, ¿no? Y Fray Juan creía profundamente en esta fuerza de la oración. Es decir, y aquí en este texto queda esto reflejado de manera clara, ¿no? También este fraile, un fraile de los que estaba allí, que se llama Jerónimo de la Cruz, pues nos vuelve a hablar de algo que ya hemos hablado, pero que impresiona, que es el cuidado que tenía con los enfermos. Dice que tenían un hermano lego que estaba muy enfermo y llaman al médico para que le recete algo, y le receta algún tipo de medicina, que es lo único que puede aliviarle un poco, ¿no? Y bueno, pues esta era una medicina muy cara, parece ser que era una bebida muy cara, y sin más, Fray Juan le pide al doctor que se lo recete y mandó a buscarlo de inmediato, ¿no? Es decir, que no... porque sabemos que tenían... Que no casi ponía no tenían, reparo ante la necesidad del enfermo. Ante la necesidad, aunque sabemos que tenían problemas para comer muchos días, ¿no? Entonces se contradice María Ángeles, porque me hace recordar la situación contraria, cuando San Juan de la Cruz se vio en los últimos tiempos de su vida en una situación penosa y con falta de asistencia. Pero bueno, ya tocaremos esa época de Úbeda. Sí, pero en este momento, para atender a los demás, Fray Juan nunca se desvive. Se desvive completamente, ¿no? También sabemos cómo había otro hermano de comunidad que había perdido el apetito completamente, y cómo es el propio santo el que cocina, en el que dice que le adereza una pechuga de ave,
con su sal y le hizo hasta una salsita como pudo, y para abrirle el apetito. Es decir, vemos cómo atiende a todos, de manera que si tiene que hacer una comida la hace, y si tiene que pedir una medicina cara, pues también. También nos cuenta otro caso. Este es un caso también de estos casos que le pasan a Fray Juan, que hemos narrado alguno de ellos, ¿no? Resulta que un día que bajó Fray Juan a Granada, bajando de los Mártires, se le apareció una joven madre con un niño en brazos y le abordó diciendo que él era el padre de la criatura, ¿no? Y que le ayude a criarlo, que le dé dinero, que no los abandone y todo esto. Imaginémonos la que le montó esta mujer a nuestro pobre santo en medio de la calle. Entonces el santo pues le comienza a preguntar: ¿quién es la madre del niño? Y dice: pues es una doncella de padres muy nobles. ¿De dónde ha venido a Granada? Y dice: no soy de aquí, nunca he estado aquí, vengo de fuera. Y dice: ¿y qué edad tiene el niño? Y dice la madre: 1 año y poco más. Y contestó entonces Fray Juan: pues entonces, hijo de este gran milagro, pues no ha de tanto que yo vine a esta tierra, ni en toda mi vida había estado en ella en muchas leguas a la redonda. Es decir, le hizo una serie de preguntas para que la mujer se diera cuenta que era imposible completamente, ¿no? Pero vemos cómo a Fray Juan le pasan, ya hemos contado algunos casos, ¿no? Sí, cosas increíbles. Sí, pero en vez de, también esto lo hemos dicho también de otros casos de estos, en vez de avergonzarse o decir: esto yo no lo vuelvo a contar, qué vergüenza, qué mal me lo ha hecho pasar esta señora, pues nos cuentan estos frailes que recogen cosas del santo que él lo contaba de vez en cuando. O sea que un poco como diciendo: mirad lo que me pasó. Las anécdotas apostólicas, digámoslo, ¿no? Así. Sí. Conocemos a otros frailes también, compañeros del santo, uno de ellos, Baltasar de Jesús. Este fraile le contó al santo que quería irse con la Armada Invencible a Inglaterra, y en ese momento San Juan le desaconsejó completamente el viaje. Le dijo: por favor, no vaya, porque tuvo San Juan una especie de presentimiento de que iba a ir muy mal esa empresa naval. Y sabemos, como recogen muchísima gente, y hemos dicho y vamos a seguir diciendo, que tenía un don de profecía. Es decir, y entonces no le hicieron caso. 8 carmelitas descalzos pusieron en este barco, y 2 de ellos recibieron el martirio en Escocia. Es decir, que otro fraile, que es Martín de San José, nos cuenta que este santo enseñaba a los religiosos a amar a Dios con toda pureza y desnudez, con gratitud plena. Y todo esto nos comenta nuevamente cómo utilizaba un papel que él llamó el Monte de Perfección, que ya sabemos que era como el catecismo de Fray Juan, es decir, lo que él utilizaba para enseñar a los que tenía a su alrededor. En primer lugar, a los frailes, el camino de perfección, es decir, toda su enseñanza, mostrada toda en un papel, ¿no? Del que ya hablamos en un programa. He recogido un texto que voy a leerles, ¿no? Que dice: sobre el monte de perfección. Dice: por el cual enseñaba que para subir a la perfección se había de querer bienes del suelo, no se había de querer bienes del suelo, ni del cielo, sino tan solo querer ni buscar nada, sino buscar y querer en todo la gloria y honra de Dios nuestro Señor, con cosas particulares a este propósito, el cual monte de perfección se lo declaró a este testigo dicho Santo Padre, siendo su prelado en el dicho convento de Granada. Ya sabemos toda la teoría de la que hablamos sobre la nada, que sabemos que tenemos que leerla como todo, es decir, es todo es Dios, ¿no? Y nada de lo que hay en el mundo, nada es lo que me llena el alma, ¿no? Para tener ese anhelo completo de la divinidad. De las crónicas de otro fraile, del padre Agustín de San José, he recogido la letra del salmo que tenía el santo en la celda, ¿no? Que es el Salmo 73:25, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Bueno, a mí me ha gustado, padre, saber qué salmo le encantaba. Le gustaban todos, ¿no? Pero este le gustaba muchísimo porque lo tenía en su habitación, ¿no? Y digo, pues no sé, me ha dado como una especie de cercanía, me ha dado como la sensación de que entraba en la celda de Fray Juan y era capaz de leerlo, ¿no? Porque es verdad que hay veces que hay textos, y sobre todo los salmos, que de alguna manera nos interpelan de manera tan profunda que lo copiamos, lo escribimos, lo ponemos en un papel, lo ponemos en la pared o donde sea. Sin duda, sin duda. Y salmos que en su momento no te dicen nada y luego te dicen mucho. Exactamente, y que dices, bueno, para Fray Juan más la roca de mi corazón y mi porción es el Señor para siempre, ¿no? Un salmo precioso. Otro fraile, Luis de San Ángel, nos cuenta cómo llevaba San Juan la oración de la comunidad, ¿no? Y he recogido este texto, se lo voy a leer porque así es como en primera persona, como si Luis de San Ángel nos lo contara ahora mismo aquí para todos los oyentes de Radio María. Muy bien. Y así a la oración de prima noche, que el dicho siervo introdujo en su religión, se salía a la huerta y hacía que los religiosos hiciesen lo mismo, entre los árboles y la soledad grande que había en su convento de Granada, donde asistían con mucha devoción y quietud. Y en la oración de por la mañana les hacía salir a un huertecito que estaba más dentro de la clausura, y ese testigo le veía así en esta ocasión como en otra, porque madrugaba el siervo de Dios más que los otros sus religiosos, metido en un rincón de una escalera que era como una cuevezuela, de donde se descubría mucha parte del cielo y campo en contemplación y oración. Y solía decir el siervo de Dios que no sentía fuera de Dios ningún consuelo. Qué hermoso. Y nuevamente vemos cómo Fray Juan estaba en la naturaleza siempre para orar, ¿no? Y así entendemos un poco, como si dijéramos, la ambientación, la naturaleza de sus poemas. Es decir, que siempre son al aire libre. No son oraciones, no son poesías de interior, de una capilla, de una iglesia, de una casa. No, son de naturaleza, de encuentro con el Señor. Son como esos ábsides, digámoslo así, acristalados, que dentro de la iglesia te permiten ver lo que puede ser un horizonte, un cielo, en fin, un bosque, y te inspira. Y luego esa imagen de que le gustaba meterse así como debajo de una escalera, y no, pues es un poco como una idea casi de eremita, es decir, como de recogimiento. Me recojo aquí, cierro los ojos, como nos va a decir más adelante una serie de consejos para orar, ¿no? Para contemplar. Es decir, las dos cosas, salir a la naturaleza, llenarnos de todo aquello que el Señor nos regala en ella, y también entrar dentro de nosotros mismos y recogernos a modo eremita, ¿no? para poder orar profundamente con el Señor. Dice este otro texto que también atendía a todo tipo de personas que estaban dentro y fuera del convento. Dice: era grande el cuidado con que acudía al aprovechamiento de sus súbditos religiosos y religiosas, gastando con ellos buena parte del día y de la noche, comunicándoles y oyéndoles su oración y su modo de caminar por la oración a Dios, enseñándoles con gran acierto por dónde entrarían y aprovecharían más en la oración. Y era en esto muy acertado, por la discreción de espíritus que nuestro Señor le había comunicado. Es decir, que no solo Fray Juan les enseñaba con todo lo que hemos hablado del monte de perfección, les decía aquí en la naturaleza es un buen sitio para poder alabar a Dios y orar con Él, sino que también les cogía a modo particular y hablaba con ellos y les preguntaba cuál era su forma de orar. Me imagino que les daría consejos desde su propia experiencia, comunicándoles y oyéndoles, que yo creo que son algo que realmente hay que hacer, es decir, hablar con las personas que tenemos cerca, que también están en ese mismo camino de la oración. Y si él, ¿no?, que era un poco como si dijéramos un acompañante espiritual, que se llamaría ahora un padre espiritual, pues oírles y decirles: ¿cómo, hijo, hija, cómo te va en todo este proceso? Y como dicen estos testimonios tan bonitos, padre que dice, bueno, que era acertado. Es decir, que aquellas personas que recibían esta atención por parte de Fray Juan veían que les hacía muchísimo bien.
les enseñaba. Porque muchas veces, a lo mejor, incluso leer las cosas no espirituales, los textos espirituales, se nos hace un poco duro, un poco árido, no terminamos de entenderlo, pero si tenemos a alguien cerca que les exponemos nuestra vida, nuestros problemas o nuestras inquietudes y nos ayuda, ¿no? Es como nos ayuda con una parte espiritual viva, ¿no? Con una experiencia que realmente nos ayuda, ¿no? Una nota en torno a esto que está diciendo María Ángeles, que destaca mucha gente del Papa León, es su escucha, su acogida y cómo se sienten en este aspecto, que son pues acogidos como un padre. Entonces, ¿cuánto ayuda eso? ¿Cuánto ayuda eso? Es que yo creo que necesitamos, somos personas porque nos gusta estar en relación, nos gusta hablar con los demás, nos gusta también, creo que tenemos en la vida espiritual un deseo de poder contar, de poder hablar, ¿no? De expresar lo que sentimos. Y si alguien, un padre, un guía espiritual nos ayuda, ¿no? La ayuda que recibimos, pues es que es un valiosísimo para nosotros, porque nos ayuda a caminar. Sí, sin duda. Nos da como empuje, ¿no? Dice también este testigo, del que nos está contando todo esto de cómo Fray Juan cuidaba en la oración a sus dirigidos, que en la oración decía que no tuviésemos espíritu tasado y determinado a subir por un camino a Dios, sino que nos dejásemos en sus manos, según el espíritu con que su majestad nos visitase, y que con las sequedades nos holgásemos mucho, no queriendo más que el gusto de Dios. Creo que son dos cosas importantísimas que nos dice Fray Juan, que cada uno vaya por su propio camino, que no porque leamos un determinado camino espiritual, imaginémonos las moradas de Teresa, otro texto espiritual, queramos ir nosotros por un camino que ha ido otro no, nosotros tenemos que ir por el nuestro. El Señor nos ayuda si nos abrimos el espíritu y dejamos que vayamos. Y por otro lado, que nos holgásemos mucho en tener sequedades, ¿no? Creo que también esta es una gran elección, también Teresa nos lo dice, Padre. Sí. ¿Cuánto se aprende de las sequedades, ¿no? De esos momentos duros que tenemos en la vida espiritual, en que parece que que estamos solos, que no nos entiende el Señor, que nos sentimos como apartados, ¿no? Y también nos lo dice Teresa, que para ella es una de las gracias que el Señor le dio, las sequedades. Y nuevamente tenemos aquí a Fray Juan hablándonos de lo mismo. Y creo que esto nos da como un empuje, Padre, en estos días de verano, si realmente algunos estamos un poco tocados espiritualmente, sequedad. Con cierta sequedad, o un poco de, pues decir, bueno, Fray Juan nos dice, Santa Teresa nos dice también que esto es una gracia del Señor que nos quiere llevar más adelante en este camino de la perfección. ¡Qué maravilla! Pues qué podríamos decir para ir concluyendo este programa, que se nos va yendo de tiempo como siempre y con ganas de más. Pues bueno, las enseñanzas que hoy tenemos, salir a la naturaleza a orar, por la noche, es decir, cuando ya empieza a hacer fresquito y ver el cielo estrellado como a él le gustaba tanto, por la mañana muy prontito madrugar como hacía Fray Juan, y en silencio y en contemplación, que quizás sean como si dijéramos donde tenemos que anclarnos, ¿no? Es decir, silencio, oír todo lo que estar ahí y en contemplación de todo aquello que Dios nos regala en la naturaleza y donde Él está, ¿no? Que donde está el Señor es donde está el verdadero sagrario. Y ese recogernos que has dicho que es muy importante. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, bien lo subrayan, y cuánto podemos encontrar también en este tiempo de verano, de naturaleza, pues lugares de recogimiento, sea en la misma, como puede ser un bosque, como puede ser una cima, como puede ser una sombra, como también, y máxima aquí está nuestra Ávila, y yo diría tantos lugares de España, de estas iglesias medievales, que son fresquitas, que te da gusto entrar, y a lo mejor no hay nadie en ellas y podéis estar ahí un buen rato y estás, vamos, de maravilla. Estás de maravilla y creo que, bueno, pues es también una bonita manera de pasar las vacaciones, ¿no? Buscar esos momentos de encuentro con el Señor que nos dan energía y que estas sequedades que hablamos y estas durezas de la vida, pues las amenizan, ¿no? Las hacen diferentes. Y también esto que tú estás diciendo, María Ángeles, en San Juan de la Cruz como Santa Teresa, de cómo han sido sus sequedades en razón de las gracias que luego han podido percibir, cómo necesitamos de tiempo y oración para poder descubrir lo que se escondía atrás de eso que en ese momento uno lo estaba pasando mal, no veía, no sentía nada,
y cómo la gracia de Dios estaba ahí. Exactamente, si tenemos esa apertura del espíritu a todo lo que nos pasa, pues sabemos que habrá momentos más difíciles y otros momentos de mayor satisfacción, pero que todo es parte de nuestro camino y que, como nos dicen nuestros santos, ¿no?, esos momentos también son regalos del Señor, aunque nos parezcan duros y lo pasemos muy mal. Dejamos estos consejos a nuestros oyentes ávidos de poder vivir durante este tiempo de verano, de vacaciones para muchos, estas experiencias espirituales que son claves y que son para una etapa como puede ser esta tan maravillosa, de lo que supone momentos de naturaleza, de silencio, de oración, de compartir la fe con otros. Como nos decía también nuestra santa, estando a solas con quien sabemos nos ama. Muchas veces. Pues muchas gracias, María Ángeles. Y quedamos emplazados para el próximo programa ya en agosto. ¿Cómo pasa el tiempo? Muy bien. Feliz verano a todos, amigos. Hasta entonces, María Ángeles. Llegamos de esta forma a nuestro final del programa del día de hoy con María Ángeles Álvarez, donde seguimos con San Juan de la Cruz en Granada, pero con un apunte muy importante, y la gente que vivía en su entorno y los testimonios tan hermosos que nos han dejado, sean los procesos de beatificación, de canonización, en escritos, y que nos vienen a relatar muy bien cómo era este gran santo. Les esperamos a nuestro próximo programa aquí en La Espadaña, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.